Amigos del Tribuno, ¿cómo les va? Estamos hoy domingo en la redacción con la información de último momento para que vos puedas entender con dos grandes periodistas, Yamile Abraham y Antonio Ieni, aquí en la mesa del streaming del Tribuno. Hay cambios en el gabinete de Javier Milei y Diego Santilli es el nuevo ministro del Interior. Además, Adorni fue anunciado el viernes como nuevo jefe de gabinete. ¿Cuál es el trasfondo de esta decisión? ¿Cómo queda el mapa político? ¿Quién gana, quién pierde? ¿Quién es Diego Santilli? Bueno, te lo van a contar ellos. Yamile, ¿cómo estás? Antonio, ¿cómo ¿Qué tal? estás? ¿Cómo Hola, estás, Pablo. Pablito? ¿Qué tal? ¿Qué analizan de esta nueva situación del gobierno? Bueno, en primer lugar tenemos una aceleración de los tiempos que Milei quería manejar, porque a principios de la semana pasada, cuando finaliza con el triunfo electoral contundente, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, él dice públicamente que se iba a tomar tiempo hasta diciembre para hacer los cambios y para analizar los cambios que iba a hacer sobre su gabinete. Sin embargo, ya los tiempos le empezaron a correr cuando el enfrentamiento interno del triángulo de hierro que él intentó cerrar entre Santiago Caputo, su asesor político, y la hermana, Karina Milei, derivó en rumores respecto de cambios que se iban acelerando o que se iban a producir dentro de el Gabinete Nacional. El que quedó en la cuerda floja, en primer lugar, fue el que hasta ese momento era jefe de gabinete, que es Guillermo Francos, que finalmente terminó renunciando, como recordó Pablo, el viernes a la noche. ¿Fue sorpresivo para vos la renuncia de Francos y qué impacto tiene no solo dentro del gobierno, sino en todo el arco político? Por un lado, Francos es un peronista que termina ejerciendo y asumiendo en el gobierno libertario. Él era un hombre y es un hombre de muchísimo diálogo, ha sido un gran artífice cuando se aprobó la ley Bases, después del fracaso, del primer fracaso legislativo, fue el hombre que mantuvo negociaciones y que logró las dos grandes reuniones que tuvo el presidente con los gobernadores. La última fue hace solo unos días atrás, y era un gran negociador. Su experiencia fue lo que después, Macri criticó cuando designan en su lugar a Manuel Adorni, la experiencia negociadora. ¿Quién gana, quién pierde? Me parece que Franco fue víctima de la interna entre Santiago Caputo y Karina Milei, que disputan lugares dentro del gabinete. Y no solamente lugares, sino poder y decisión sobre determinadas áreas. Bien. Antonio, ¿y cómo ves la conformación del nuevo gabinete de Milei? Bueno, antes que nada hay que decir que el electorado argentino votó por la tranquilidad y vemos que mucha tranquilidad no hay. No vamos a... Bueno, estamos en Argentina. Estamos en Argentina, el país donde lo posible es imposible y lo imposible es posible. Bueno, hay que decir que tras el triunfo electoral del pasado domingo 26, creo que era impensable para muchos que Guillermo Francos, más aún después del discurso del presidente, haya terminado eyectado del gabinete, ¿no? Como jefe de gabinete, y bueno, y detrás de él también el ministro del Interior. Lisandro Catalán. Hay que decir que hasta hace algunas horas se hablaba como número puesto de un superministerio del Interior a Santiago Caputo. Pero hay que decir también de que pocas horas antes hubo un tuit del expresidente Macri. Durísimo, ¿no? Durísimo, durísimo, donde cuestionó la eyección del ex jefe, hoy ex jefe de gabinete Guillermo Francos, que recordemos fue un verdadero piloto de tormentas, fue el funcionario que tendió puentes en la primera etapa del gobierno cuando el propio presidente Javier Milei lo cerraba con los gobernadores y la oposición dialoguista. Un hombre muy respetado y de mucha experiencia. De hecho, el expresidente Mauricio Macri cuestionó justamente la designación de Manuel Adorni, actual vocero presidencial. Dijo que fue desacertada. Que fue desacertada y refirió directamente a su escasa experiencia. Y además Macri dijo algo también, que él hubiera preferido un hombre más técnico y con más experiencia, mencionando
puntualmente a Horacio Marín, el actual titular de YPF. Pero bueno, así se dieron las cosas. Hoy tenemos, digamos, que antes de partir a Miami para participar en una cumbre global en la cual asistirá también Donald Trump, Javier Milei, por las redes, acaba de anunciar que el nuevo ministro de Interior es Diego Santilli. Recordemos que Diego Santilli fue electo diputado nacional por Buenos Aires, cargo que no asumiría. Fue la semana pasada que lo eligieron, Claro, y ahora ya tiene otra función. Exactamente. Además, tenemos también, digamos, una movida que es importante porque después de las elecciones del 26 de octubre, Karina Milei ha adquirido una fuerte centralidad en el gobierno. El gobierno es como que se ha broquelado en ese triángulo de hierro. Y por eso de ahí que aparecía, digamos, con fuerza la figura de Santiago Caputo, aunque allegados habían manifestado que él preferiría seguir jugando como un monje en las sombras, claro, ¿no? Como asesor. Que bueno, hoy hay que ver cuál será el nuevo rol que tendrá Santiago Caputo en el nuevo gabinete. Y hay un tema también importante, porque hace horas distintos gobernadores se han manifestado. Puntualmente, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y Jalil, el gobernador de Catamarca, han marcado la imperiosa necesidad de que el diálogo con los gobernadores tenga hoy en Santilli a un interlocutor con poder de decisión, de modo tal de que no ocurra lo que ya ocurrió, es decir, de que todas las cuestiones que se discutan deban tener necesariamente autorizaciones de otros ministerios, ¿no? Y eso es importante en vista de las experiencias. Tenemos gobernadores con distintas problemáticas. En el marco de este acuerdo hay quienes van a reclamar fuertemente por la compensación de las cajas previsionales provinciales, problema que no es de Salta, pero sí, por ejemplo, de provincias como Corrientes, donde Valdés ya lo ha manifestado. Y obviamente uno de los temas centrales, creo que de la generalidad de los gobernadores, pasa por las obras de infraestructura, vial, viviendas, o sea, la obra pública. Creo que, perdón, Tano, que te sí. interrumpa, creo que es clave entonces si Santilli va a sintetizar ese poder de diálogo con los gobernadores, pero también con poder, ¿no? Que no tengan que depender de Karina Milei o de Santiago Caputo para ver si está ok una obra, si tal acuerdo con tal provincia es viable o no. O sea, eso es lo que planteaban justamente los gobernadores. Eso lo podemos ver a partir de quién es, Diego Santilli. Diego Santilli ha comenzado llamativamente su carrera política, primero que es hijo de un expresidente, ya fallecido, de River Plate, en la década del 80, cuando River Plate gana su primera Copa Libertadores, bajo la presidencia del padre. Y él comienza su carrera política en el menemismo. Cuando Mauricio Macri crea el PRO, él pasa a las filas del PRO. Bueno, Mauricio Macri se convierte en jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y ahí pasa a tener varios roles ejecutivos hasta que llega a ser legislador porteño. En el 2015, cuando Macri es presidente y Rodríguez Larreta pasa a ser jefe de gobierno, él se convierte en su vicejefe de gobierno. Cuando se produce 3 años después, el enfrentamiento de Boca y River en esa frustrada final de la Copa Libertadores que se termina jugando en España, ¿recuerdan eso? Sí. Deja ese cargo Santilli y asume como ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, precisamente para poner orden y brindar más seguridad. Así que Santilli ha tenido varios jefes y ha ocupado muchos roles legislativos y ejecutivos. Y es un hombre que, bueno, posteriormente terminó siendo diputado nacional y hoy reelecto por la provincia de Buenos Aires en el triunfo más llamativo de unas elecciones que se llevaron a cabo hace solo una semana. Claro, ¿no? Hace una semana, a esta hora, estábamos con la expectativa de quién había ganado las elecciones. El país quería saber si Milei podía refrendar sus títulos con más legisladores o no.
Santilli, a partir de toda esta historia, muestra un gran historial de ser un gran negociador, un gran dialoguista y buscador de consensos. Es por eso que lo dice Milei en el tuit de hace apenas una hora tal vez, donde dice de que va a llevar adelante las negociaciones y los consensos posibles con gobernadores y legisladores. Y ahí hay una clave. ¿Por qué habla de gobernadores y legisladores? Gobernadores por lo que explicó recién Antonio, ¿no? Esta necesidad de consensuar. Pero la primera tarea que tiene Santilli apenas jure es con los legisladores, porque la urgencia que tiene el gobierno nacional es aprobar el presupuesto 2026, el primer presupuesto que tendría Milei. Recordemos que él asumió y prorrogó el del 2023 y el de 2022 y este año también lo volvió a prorrogar. Por lo tanto, la primera negociación es lograr consenso en una Cámara donde ganó un tercio, se acerca a la mayoría, pero le faltan 19 votos, porque sumando sus legisladores más los del PRO, llega a 110 y necesita para quórum y mayoría 129. ¿No? Así que es una tarea de mucho diálogo con legisladores, una tarea que ya él venía realizando desde la interna dentro de la Cámara de Diputados, porque él era un referente del bloque del PRO, no el jefe, que el jefe es Cristian Ritondo. Pero hay un dato más para recordar. Hace un tiempo, cuando habían acordado Milei y Macri, Mauricio Macri, presidente del PRO, expresidente, que iban a tratar de coordinar acciones conjuntas dentro de la legislatura, cuando nombra a una comitiva para que negocie entre libertarios y amarillos, y del Partido Amarillo del PRO, ¿a quién nombra? A Cristian Ritondo, jefe del bloque de diputados del PRO, y a Diego Santilli. Por lo tanto, todo este panorama nos muestra un perfil de un hombre muy negociador, que probablemente logre muchas cosas que la mirada libertaria no logre, ¿no? Ahí habría que preguntarse, no sé qué opinarán ustedes, cuál va a ser el rol entonces del nuevo jefe de gabinete, que es Manuel Adorni, que tiene otro perfil. Y que había sido muy discutido, ¿no? Y que había sido cuestionado por el más allá de lo que planteó Macri ayer desacertado, si uno preguntaba por lo bajo y por lo alto a gente del poder, o bueno, gobernadores, legisladores y demás, estaban sorprendidos, pero para mal. Para mal, sí, ¿no? Para mal en el sentido de que no porque esté cuestionado como funcionario, porque él llevó adelante una comunicación muy sui generis dentro del Pero una cosa es la vocería y otra cosa es el consenso el y la aplome negociación del consenso, ¿no? Tal cual. Antonio, recién hablabas, bueno, del tuit que lanzó Macri ayer. ¿Es un sana para él? ¿Qué, perdón? ¿Un sana? Sí. Yo creo que es una pequeña caricia a la designación de Santilli, lo comentaba fuera del aire con Yamile. Y también hay que decir que, como para que aquellos que nos están viendo puedan tener un panorama más amplio, que otros referentes libertarios que salió fortalecido de las elecciones del pasado domingo 26 de octubre fue Martín Menem, quien obviamente ya se descuenta de cuya continuidad como presidente en la Cámara Baja Nacional ya se da por descontada, para desazón de aquellos que esperaban ver en ese puesto o en esa posición justamente a Cristian Ritondo. Y hay que decir que por estas horas hay intensas negociaciones entre, digamos, allegados de Martín Menem y Cristian Ritondo en busca del armado de un interbloque de color violeta y amarillo, de cara justamente a la dura tarea legislativa que espera frente a las reformas que ya están en la gatera. La reforma laboral, la reforma impositiva, hay reformas también del Código Penal. Creería yo que viene un poco más rezagada la previsional, que también es importante. Para el año que viene dicen que puede ser. Y hay que decir, para completar el panorama nuevo gabinete, que en diciembre el actual ministro de Defensa, Luis Petri, va a asumir una de las bancas, ¿no?, en el Congreso, y la actual ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, va a asumir en la suya, ¿no?, tras las elecciones
del domingo 26 de octubre. Te añado, Se Tano, está hablando de que Luis Petri sería reemplazado por un hombre de las Fuerzas Armadas. Y en el caso de Patricia Bullrich se da casi por descontado que quien la reemplazará será su segunda, o sea, la actual secretaria de Seguridad, Alejandra Monteverde. Monteoliva, creo que Monteoliva, perdón, Monteoliva. Alejandra y Monteoliva. me llamó la atención, bueno, que ambos ministros han ganado bastante bien, con bastante holgura en sus distritos en Mendoza y en Cava, ¿no? Yo pregunto, porque yo tengo mis dudas. La gran duda que a mí me he planteado es si Milei podía ser su propio cisne negro. Él fue un cisne negro, un hecho inesperado prácticamente en las elecciones de 2023 y el desafío después del triunfo electoral contundente de hace una semana, del domingo pasado, es, ¿puede ser Milei su propio cambio, su propio cisne negro, reformarse para una nueva etapa del gobierno? Él se había visto presionado, llegó a las elecciones con un gran favor de Estados Unidos, pero también con un gran pedido tanto de Trump como de Bessent, el titular del Tesoro de Estados Unidos, el presidente y titular del Tesoro, diciéndole que ganara gobernabilidad. Una palabra que también se le había mencionado Macri. El riesgo es cuánto puede avanzar en esa gobernabilidad. Y yo me pregunto, ¿la designación de Santilli es una caricia a Macri para hacerle un sana-sana? ¿O es robarle un hombre clave que estaba quedando en el PRO para terminar de, como le gusta decir a Milei, clavarle el último clavo al cajón, esta vez no con Cristina Kirchner, como lo viene diciendo desde hace varios años, sino al mismísimo Mauricio Macri y terminar absorbiendo todo el PRO dentro de la Libertad Avanza? ¿Cuál sería el riesgo de eso? Hacer un gabinete, es una jugada política. Una jugada política que tanto a Karina Milei como a Santiago Caputo les gusta. Los dos quieren ser violetas puros. El problema es, ¿aumenta gobernabilidad convertirse en un violeta puro? ¿O existe el riesgo de que sea una cosa tan endógena que le suceda lo mismo a Milei de lo que le sucedió a Macri en el 2017, después de ganar Macri contundentemente las elecciones legislativas de medio término de su mandato? A los 4 meses, tenía una crisis política económica que termina en que no pudo renovar su mandato. Entonces, ojo con eso de robar del otro partido que puede tener una voz amigable pero distinta en pos de ser un violeta puro. Claro. ¿Cómo manejar, ¿no? si es que existe también pluralidad, aunque eso no está pensado en el triángulo de hierro, porque quieren ser puristas, como nos decís? Claro, es que ese es el gran riesgo. Por eso Milei puede ser su propio cisne negro, de venir siendo un pendenciero que se peleó con todo el mundo, un insultador serial que decía barbaridades y que le bajó la imagen positiva en las encuestas. Se muestra más moderado, recambia su campaña. De hecho, se habla de que por los escándalos de Andis, de Expert y de la criptomoneda, le aparecía en las encuestas de opinión la palabra Milei, la frase Milei corrupto, y más chiquitito Milei loco. En el Movistar Arena, que hace el acto de cierre de campaña, trata de convertirse de volver a ser el Milei loco y dejar atrás la palabra corrupto y de volver a ser el mismo sin insultar ni ser tan pendenciero como decíamos hace mucho con los demás, y gana las elecciones, además del apoyo económico de Estados Unidos. Entonces, ahora arma un nuevo gabinete violeta puro, o va a respetar el origen de Santilli y probablemente incorpore a otras personas a su gabinete de sectores dialoguistas que lo enriquezcan desde la diversidad, desde la opinión distinta, o se cierra en sí mismo? Me imagino que están planteando es que Santilli podría ser el espejo de Bullrich, que era del PRO y termina siendo la libertaria número uno, trayendo al legislador del PRO para Libertad Avanza. Y si vemos todos los últimos pasos, han sido más de buscar ser violeta que de buscar sumar consenso. Y eso me parece que en el perfil psicológico ya de Milei, de Karina Milei y de Santiago Caputo, tal cual como ellos se muestran en este triángulo de hierro, parecen endurecer más su postura que abrirse,
Y hay que tener cuidado, que ya los gobernadores lo dijeron, porque fueron los 20 invitados fueron a la reunión, pero muchos fueron con el recuerdo de que el Pacto de Mayo fue una foto que hasta ahora no se tradujo en nada y que el Pacto de Mayo, la comisión que está trabajando en los proyectos, tiene como fecha de presentación los proyectos recién el 11 de diciembre con la nueva conformación de del Congreso de la Nación. Por lo tanto, estamos en esta instancia intermedia haciéndonos violetas puros, ¿o van a aceptar opiniones distintas? Por eso también es muy llamativo lo que hicieron hoy los gremios. Hoy la CTA y la CGT le dijeron al gobierno públicamente, en declaraciones públicas, estamos dispuestos al diálogo para la reforma laboral, pero ojo con que no consensuemos todo. Hablan de sueldos dinámicos, hablan de el pool o el banco de horas, hablan de la flexibilización de las condiciones laborales que extienden la jornada, ¿no? Están abriendo están encendiendo una luz de alarma y le dicen, che, nosotros no queremos ir a confrontar, pero nos sentemos a dialogar con sinceridad. Bien. Dano, ¿qué tiene que hacer Milei? Tomar nota en este tiempo. ¿Cómo ves? ¿Cómo debe reaccionar? Sí. Yo creo que sería un grave error de Milei después digamos, del cambio de actitud que se ha expresado tras el resultado electoral, y sería un gran error con costos significativos. No nos olvidemos que los acuerdos, los consensos para la gobernabilidad son esperados no solo por el FMI, también por el Tesoro Estados Unidos. Todos queremos que sea una caricia. Y esto, obviamente, la actitud que pueda tomar Milei, ya sabemos que, digamos, por lo que hemos visto, suele caer en sus propios tropezones el presidente, sí. Y esto obviamente genera volatilidad en los mercados y además esto se traduce también en un indicador que es importantísimo, como el riesgo país, que mucha gente por ahí no dimensiona lo que es el riesgo país, pero tener un riesgo país que días antes de las elecciones estaba por encima de los 1.200 puntos y hoy está, creo que por debajo de los 700. Está en 650. 650. Bueno, es, digamos, una diferencia abismal en el acceso a financiamiento que Argentina necesita. Porque acá, si hay un desafío, por encima de todo, es reactivar la economía. La economía necesita reactivarse y el gobierno va a tener que demostrar en los próximos 2 años, que parece un plazo extenso, pero no lo es, que realmente la economía empieza a funcionar y que se empiezan a ordenar los indicadores macroeconómicos, pero con impacto también en la economía de todos los días, en la economía hogareña. Así que esto es importante con lo que decía Yamile. Ojalá que Milei no termine siendo el cisne negro de Milei. O sí lo sea, pero cambiando para bien. Y ojalá, por supuesto, para bien, que sea la incorporación de Santilli más, como vos decías, una caricia a Macri, que una captación más del PRO, eliminando un partido que ha tenido por lo menos estructura nacional y que ha sido el último partido nacional exitoso, si se quiere, porque bueno, el peronismo está sufriendo su interna y el radicalismo está prácticamente desaparecido y solo con líderes provinciales, ¿no? De sus 2 o 3 gobernadores. Bueno, les agradezco mucho este momento. Los vamos a ver de nuevo mañana. Pueden seguir esta transmisión por el canal de YouTube del Tribuno, en las redes sociales.